Mi esposo me abandonó el día antes de que finalizáramos la adopción. Ahora regresó suplicando ser parte de mi familia otra vez. Carlos y yo llevábamos 2 años en el proceso de adopción después de enterarnos que yo no podía tener hijos biológicos. Finalmente nos habían asignado una bebé hermosa y se suponía que la llevaríamos a casa al día siguiente. Entonces Carlos se sentó conmigo y me dijo que se había estado mintiendo a sí mismo sobre estar bien con la adopción. Necesito hijos biológicos y ya no puedo fingir más. Dijo, mientras la foto de Sofía estaba sobre la mesa de la sala, necesito tener hijos de verdad y tú no puedes darme eso. Me dijo que ya había tramitado el divorcio. Lloré y le supliqué hasta perder la voz, pero nada lo haría cambiar de opinión. La agencia de adopción llamó a la mañana siguiente diciendo que no podían colocar a Sofía con una madre soltera cuando ella había sido específicamente asignada a un hogar estable de 2 padres. Perdí a mi esposo y a mi hija en 24 horas. Después de los peores 6 meses de mi vida, me encontré sentada en una agencia de adopción diferente, llenando papeles para convertirme en madre soltera. Mientras la trabajadora social me preguntaba si estaba completamente segura de querer hacer esto sola, le dije que nunca había estado más segura de nada. Me mostró perfiles de niños en el DIF que necesitaban hogares y me detuve en la foto de una niña de 7 años llamada Elena, cuya biografía decía que le gustaba pintar y leer, pero tenía problemas de confianza por haber pasado por 5 hogares diferentes. Algo en sus ojos se veía exactamente como me sentía yo cuando Carlos se fue y supe inmediatamente que estaba destinada a ser mi hija. La primera vez que conocí a Elena, estaba sentada en la sala de la casa de acogida fingiendo leer mientras en realidad me estudiaba para determinar si yo sería otra persona más que la decepcionaría. Me preguntó sin rodeos por qué quería adoptar a una niña grande cuando todos querían bebés y le dije la verdad. Entonces las dos somos rechazadas, dijo, probándome para ver si me ofendería. Exactamente, lo que significa que nos entendemos. Respondí y vi su sonrisa por primera vez. 3 meses después, oficialmente era su mamá y pasamos nuestra primera noche comiendo helado de cena mientras ella me pintaba las uñas y me contaba sobre todas las casas que nunca se sintieron como hogar. En un año me llamaba mamá sin que yo se lo pidiera mientras la ayudaba con la tarea y le trenzaba el cabello para sus festivales de danza. Teníamos chistes internos y tradiciones de hotcakes los sábados por la mañana y todo lo que pensé que había perdido para siempre. Todavía tenía pesadillas a veces y había días en que probaba cada límite para ver si la iba a regresar. Pero su terapeuta dijo que nunca había visto a una niña recuperarse tan rápido. Quería decirle que era porque nos estábamos sanando mutuamente, pero eso sonaba demasiado cursi aunque fuera verdad. Entonces Carlos apareció en la obra de teatro de Elena donde ella tenía el papel principal y casi se me cae el teléfono porque ¿cómo demonios se enteró de esto? Estaba parado en la parte de atrás del auditorio viéndose fatal con ropa arrugada y cabello grasoso mientras yo pasé toda la presentación tratando de averiguar si estaba alucinando del estrés. Después de la ovación de pie de Elena, me acorraló en el lobby mientras ella se tomaba fotos con sus amigas y de inmediato le pregunté cómo nos encontró. Tu hermana sintió lástima por mí y me contó sobre la obra. Dijo con ojos rojos que no dejaban de mirar hacia donde Elena se reía con sus amigas del teatro. Me dijo que tienes toda esta vida hermosa ahora con tu hija mientras yo tengo 43 años viviendo en un departamento de una recámara comiendo cereal de cena porque ni siquiera puedo cocinar pasta sin quemarla. El olor a tequila en su aliento a las 2 de la tarde me hizo retroceder, pero él siguió hablando sobre cómo había intentado salir con otras mujeres. Pero todas salían corriendo cuando les contaba que había abandonado a su esposa durante una adopción. Las que se quedaban solo querían mi dinero que ya se acabó casi todo por gastar todo en tratamientos de fertilidad con mi exnovia que me dejó cuando no funcionaron, dijo riéndose amargamente. Cometí el mayor error de mi vida al dejarte. Estoy tan solo que hablaba con los choferes de Uber solo para escuchar otra voz humana. Y me doy cuenta ahora que lo tenía todo y lo tiré a la basura por una fantasía que no existe. Elena apareció a mi lado todavía con su vestuario y de inmediato se puso entre nosotros con furia protectora en sus ojos. «Mamá, ¿este tipo te está molestando?», preguntó lo suficientemente fuerte para que el guardia de seguridad empezara a caminar hacia nosotros. La cara de Carlos se derrumbó cuando la escuchó llamarme mamá y empezó a llorar ahí mismo en medio del lobby. Esa debió haber sido nuestra hija llamándote mamá, pero lo arruiné todo porque soy un cobarde patético que no pudo manejar no tener hijos biológicos. Le dije que tenía razón sobre ser patético, pero estaba equivocado sobre Elena porque ella siempre estuvo destinada a ser mía y nos encontramos sin él. Por favor, haré lo que sea para arreglar esto, suplicó, poniéndose de rodillas mientras todos grababan con sus teléfonos. El guardia de seguridad alcanzó el hombro de Carlos, pero él agarró mi tobillo desesperadamente y dijo las palabras que me helaron la sangre. Las he estado vigilando por meses y sé sus rutinas y no me voy a ir hasta que me dejen ser parte de esta familia porque no me queda nada que perder. El guardia de seguridad arrancó la mano de Carlos de mi tobillo y lo levantó mientras otros 2 papás se pusieron entre nosotros creando un escudo humano. Mis manos temblaban mientras agarraba el brazo de Elena y nos abrimos paso entre la multitud hacia las puertas de salida. Carlos estaba gritando algo detrás de nosotros, pero no podía escucharlo sobre la sangre martillando en mis oídos. Los papás estaban alejando a sus hijos de la escena y varios tenían sus teléfonos grabando todo. Mis piernas se sentían como gelatina y tuve que apoyarme contra la pared por un segundo antes de que pudiéramos llegar afuera. El estacionamiento estaba brillante con el sol de la tarde y busqué torpemente mis llaves tratando de abrir el coche.
Elena se subió al asiento trasero sin decir nada y cerré las puertas con seguro inmediatamente. Saqué mi teléfono y marqué el 911 mientras caminaba junto al coche. La operadora contestó al segundo timbrazo y traté de explicar lo que pasó, pero mis palabras salieron confusas. Me dijo que respirara y me calmara. Expliqué que mi exesposo nos había estado acechando y acababa de agarrarme en la escuela de mi hija. Dijo que los oficiales ya venían en camino porque otros 3 papás habían llamado sobre el incidente. Podía ver a Carlos a través de las puertas de vidrio todavía discutiendo con el guardia de seguridad que lo tenía contra la pared. Más papás estaban saliendo con sus hijos y nos daban miradas preocupadas al pasar. En 10 minutos, 2 patrullas entraron al estacionamiento y los oficiales fueron directo adentro. Otro coche llegó y un hombre con traje oscuro salió cargando una libreta. Caminó hacia mí y se presentó como el detective José Gutiérrez. Preguntó si estaba bien y si Elena necesitaba atención médica. Negué con la cabeza y expliqué lo que pasó desde el principio. Escribió todo y hizo preguntas específicas sobre las palabras exactas y acciones de Carlos. Otro oficial estaba adentro hablando con los papás que vieron todo. El detective Gutiérrez explicó que lo que Carlos hizo fue agresión y su admisión sobre vigilarnos por meses era acoso criminal. Dijo que tenían suficientes testigos y evidencia en video para arrestar a Carlos inmediatamente. Observé a través de la ventana del coche mientras sacaban a Carlos esposado y lo metían en la patrulla. Su cara estaba roja y seguía tratando de mirarnos, pero el oficial empujó su cabeza hacia abajo. El detective Gutiérrez me dio su tarjeta y dijo que necesitaría una declaración completa en la estación, pero que podíamos ir a casa primero. Recomendó que contactara a un abogado de derecho familiar inmediatamente para obtener una orden de restricción. El camino a casa se hizo eterno porque seguía revisando los espejos para asegurarme de que nadie nos siguiera. Elena se quedó callada en el asiento trasero jugando con el dobladillo de su vestuario. Cuando llegamos a nuestro departamento revisé cada cuarto, aunque sabía que Carlos estaba bajo custodia. Esa noche, después de que Elena finalmente se durmió, fui en línea y ordené un timbre con cámara con envío al día siguiente. Instalé la app en mi teléfono y configuré alertas de movimiento. Luego recorrí el departamento revisando cada cerradura de ventana y poniendo sillas bajo las perillas de las puertas. Cada coche que pasaba me hacía saltar y revisar la ventana. No podía quedarme quieta y seguía caminando de cuarto en cuarto asegurándome de que todo estuviera seguro. Alrededor de medianoche finalmente traté de dormir, pero seguía levantándome a revisar a Elena y mirar por las ventanas. A la mañana siguiente llamé al número que el detective Gutiérrez me había dado de la licenciada Sara Valdés. Su asistente dijo que podía verme esa tarde para una consulta de emergencia. Dejé a Elena en la escuela y expliqué al personal de la oficina lo que pasó. Dijeron que la mantendrían adentro durante el recreo y se asegurarían de que nadie la recogiera excepto yo. En la oficina de la abogada, la licenciada Sara escuchó mi historia y vio el reporte policial que el detective Gutiérrez ya había enviado. Dijo que necesitábamos solicitar una orden de restricción inmediata basada en las amenazas de Carlos y la agresión física. Explicó que el proceso tomaría unas semanas, pero podríamos obtener una orden temporal en días. Me ayudó a escribir una declaración describiendo todo lo que pasó, incluyendo la admisión de Carlos sobre acecharnos. Esa noche me senté con Elena en la mesa de la cocina. Le expliqué que Carlos era alguien de mi pasado que estaba confundido y que la policía se estaba asegurando de que se mantuviera lejos de nosotras. Escuchó sin interrumpir y luego preguntó si necesitábamos empacar mochilas de emergencia como solía hacer en casas de acogida. Mi corazón se rompió al escucharla decir eso, pero le dije que estábamos seguras en nuestra casa. Asintió, pero pude ver que no me creía completamente. Al día siguiente, el director Ramón Camacho me llamó personalmente. Dijo que se había enterado del incidente y quería discutir nuevas medidas de seguridad en la escuela. Estaban implementando una contraseña de recogida que solo yo sabría, y Elena esperaría en la oficina hasta que yo llegara. Me aseguró que la foto de Carlos había sido distribuida a todo el personal y seguridad con órdenes estrictas de no dejarlo en la propiedad escolar. Dijo que tomaban estas situaciones muy en serio y harían todo para mantener a Elena segura. Después de colgar, finalmente llamé a mi hermana. Contestó al primer timbrazo ya llorando y disculpándose. La interrumpí y le dije que su lástima por Carlos pudo habernos lastimado o algo peor. Trató de explicar que él se veía tan triste y perdido, pero no quería escucharlo. Le dije que había violado mi confianza al darle información sobre nuestras vidas y que no podía perdonar eso ahora. Lloró más fuerte, pero colgué. 2 días después, la psicóloga Ana Sánchez llamó y dijo que tenía un espacio para una sesión de emergencia. Elena y yo fuimos juntas, y ella hizo que Elena dibujara mientras hablábamos. Elena dibujó imágenes de nuestro departamento con gruesas paredes negras alrededor. Luego nos dibujó adentro con más paredes entre nosotras y la puerta. Ana explicó que Elena estaba procesando el trauma y tratando de crear seguridad en sus dibujos. Me ayudó a entender cómo apoyar a Elena sin dejar que mi propio miedo empeorara las cosas. Dijo que los niños captan la ansiedad de los adultos y necesitaba proyectar calma incluso cuando no la sentía. La siguiente semana, la licenciada Sara llamó y dijo que era hora de presentar los papeles oficiales de la orden de restricción. Fuimos a su oficina y pasamos 3 horas repasando cada detalle. Había obtenido los videos de los papás que grabaron el incidente e hizo capturas de pantalla mostrando a Carlos de rodillas agarrando mi tobillo. Los incluyó con nuestra solicitud junto con mi declaración y el reporte policial.
Dijo que la evidencia era fuerte y los jueces tomaban casos de acoso que involucraban niños muy en serio. Esa noche encontré a Elena sentada en su cama con todas las luces de su cuarto encendidas, incluyendo la lámpara del escritorio y la luz de noche que no había usado en meses. Estaba fingiendo leer, pero seguía mirando la puerta cada pocos segundos, y cuando le pregunté si estaba bien, solo se encogió de hombros y dijo que no tenía sueño. Me senté junto a ella y le froté la espalda mientras finalmente admitió que tenía miedo de que Carlos viniera a nuestro departamento, aunque le dije que la policía estaba manejando todo. A la mañana siguiente preguntó si podía quedarse en casa de la escuela y pude ver que me estaba probando para ver si realmente la mantendría segura o si la obligaría a ir de todos modos como probablemente otros adultos habían hecho antes. La dejé quedarse en casa ese día y vimos películas en el sofá mientras mantenía su mochila junto a ella todo el tiempo como si estuviera lista para correr si necesitaba. Expliqué que no podíamos dejar que el miedo controlara nuestras vidas y que mañana necesitaría regresar a la escuela, pero hoy estaba bien para un día de salud mental. Asintió y se acurrucó contra mí, pero noté que seguía revisando que la puerta estuviera cerrada cada vez que iba al baño. 3 días después llegué al trabajo y encontré rosas rojas metidas bajo el limpiaparabrisas sin nota, pero reconocí la letra de Carlos en el pequeño sobre inmediatamente. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de todo desde diferentes ángulos antes de meter cuidadosamente las flores en una bolsa de plástico que tenía en mi coche. Llamé al detective Gutiérrez de inmediato y dijo que llevara todo a la estación para que pudieran documentarlo como evidencia de contacto continuo después de que le dijeron que se mantuviera alejado. El detective tomó mi declaración y fotografió todo, pero explicó que sin que la orden de restricción fuera notificada, aún no podían arrestar a Carlos por dejar flores, aunque ambos sabíamos que era intimidación. 2 días después, la licenciada Sara llamó diciendo que el juez había revisado nuestra solicitud y otorgado una orden de restricción temporal que estaría en efecto inmediatamente. Dijo que teníamos una fecha de audiencia en 3 semanas para la orden permanente y necesitaba estar preparada para testificar sobre todo lo que había pasado. Sentí alivio lavándome, pero advirtió que la orden era solo papel hasta que Carlos realmente fuera notificado con ella y supiera que estaba legalmente obligado a mantenerse alejado. Esa misma tarde mi teléfono vibró con mensajes de mi hermana diciendo cuánto lo sentía y cuán culpable se sentía por contarle a Carlos dónde estábamos. Siguió y siguió sobre sus propios sentimientos y lo mal que se sentía, pero nunca preguntó si estábamos bien o reconoció el peligro real en que nos había puesto. No respondí, pero tomé capturas de pantalla de todo, incluyendo la parte donde admitía que le había dado a Carlos nuestra ubicación e información sobre la obra de teatro. Más tarde, esa noche estaba navegando en redes sociales cuando noté varias solicitudes de seguimiento nuevas de cuentas sin fotos de perfil y nombres de usuario raros. Cuando hice clic en ellas, vi que todas habían sido creadas en la última semana y la única actividad era dar me gusta a fotos viejas de Elena y yo de meses atrás. Una cuenta había dado me gusta a una foto de la fiesta de cumpleaños de Elena y otra había dado me gusta a cada foto de nuestras vacaciones de verano. Documenté todo con capturas de pantalla antes de hacer todas mis cuentas privadas y bloquear cada perfil sospechoso, pero sabía que Carlos solo haría más cuentas falsas. A la mañana siguiente, el detective Gutiérrez me llamó de vuelta y explicó que hasta que Carlos fuera oficialmente notificado con la orden de restricción, solo podían documentar sus violaciones, pero no podían arrestarlo realmente. Dijo que era frustrante para todos, pero la ley tenía requisitos específicos y los casos de acoso a menudo tenían que acumular evidencia con el tiempo antes de que se pudiera tomar acción real. Quería gritar por lo injusto de todo, pero en lugar de eso le agradecí y me enfoqué en mantener registros detallados de todo. Unos días después, la maestra de Elena me envió un correo con preocupaciones sobre cambios en su comportamiento en la escuela. Dijo que Elena mantenía su mochila completamente empacada en su escritorio en lugar de usar su casillero y ya no participaba en actividades grupales. La maestra notó que Elena miraba la puerta constantemente y preguntó si todo estaba bien en casa. Llamé a la escuela y expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles y elaboramos un plan donde Elena podía quedarse con su mochila si la hacía sentir más segura. Ese jueves a las 2 de la mañana me desperté con una notificación de la cámara del timbre y cuando revisé la app, mi sangre se heló. El video mostraba el coche de Carlos pasando lentamente frente a nuestro edificio de departamentos y en el cuadro más claro podías verlo mirando directamente a nuestras ventanas. Su placa era visible y el sello de tiempo mostraba que había pasado 3 veces en 10 minutos. Guardé el video inmediatamente y lo subí a la nube antes de enviarlo tanto a la licenciada Sara como al detective Gutiérrez con un mensaje sobre esta última violación. La siguiente semana la licenciada Sara me hizo ir a su oficina para prepararme para la audiencia de la orden de restricción y explicó que Carlos probablemente tendría un abogado tratando de minimizar su comportamiento. Me entrenó sobre mantener la calma y apegarme a los hechos cuando testificara en lugar de ponerme emocional, aunque toda la situación me daba ganas de llorar y gritar al mismo tiempo. Dijo que los jueces respondían mejor a evidencia clara que a súplicas emocionales y teníamos mucha evidencia gracias a mi documentación. Ese mismo día mi teléfono sonó de un número desconocido y cuando no contesté inmediatamente sonó otra vez de un número diferente. El buzón de voz empezó a llenarse con la voz de Carlos, alternando entre llorar y disculparse en un mensaje y luego enojado y culpándome por arruinar su vida en el siguiente. Un mensaje decía que estaba siendo cruel por mantenerlo alejado de la familia que merecía y otro decía que lo sentía por todo y solo quería hablar.
No escuché la mayoría de ellos completos, pero guardé cada uno y pasé una hora transcribiendo las partes importantes para nuestro archivo de evidencia. A la mañana siguiente, el director Ramón me llamó a su oficina antes de que empezara la escuela y me mostró el nuevo sistema de recogida que habían implementado, donde Elena esperaría en la oficina principal en lugar del área regular de recogida hasta que yo entrara a buscarla. No estaba contenta de ser diferente a los demás niños cuando se lo expliqué esa tarde y seguía preguntando por qué no podía esperar afuera como todos los demás, pero le dije que era solo por unas semanas hasta que las cosas se resolvieran. Mi hermana me mandó mensaje esa noche diciendo que quería ayudar a arreglar lo que había hecho y ofreció escribir una declaración para la corte sobre el alcoholismo de Carlos y lo mal que se veía cuando habló con él. Reenvié el mensaje a la licenciada Sara, quien dijo que podría ayudar a nuestro caso, así que respondí con una palabra sí y no respondí a ninguno de sus mensajes de seguimiento preguntando si podíamos hablar. 2 días después, mi correo del trabajo sonó con un mensaje de la cuenta personal de Carlos y solo el asunto me revolvió el estómago porque decía Sofía una y otra vez como si lo hubiera escrito 20 veces. El correo tenía páginas divagando sobre cómo Sofía debió haber sido nuestra bebé y cómo la había buscado en línea y descubierto que había sido adoptada por otra pareja que publicó fotos de su primer cumpleaños en Facebook. Escribió sobre cómo esa gente nos robó nuestra vida y cómo Elena estaba bien, pero ella no era realmente nuestra de la manera que Sofía habría sido porque no la obtuvimos de bebé. Lo reenvié a la licenciada Sara y al detective Gutiérrez sin leer más allá de los primeros párrafos porque me daban ganas de vomitar. Ese jueves, durante la sesión de terapia de Elena, miró a la psicóloga Ana y luego a mí y preguntó con voz pequeña si Carlos podía quitármela y hacer que regresara al sistema de acogida. La jalé a mi regazo ahí mismo en el sofá y le dije que nuestra adopción era final y legal y nadie podía romperla jamás mientras mi corazón latía fuerte porque, ¿y si Carlos intentaba algo loco con los tribunales? Ana ayudó a explicar cómo funcionaba la adopción y que Carlos no tenía derechos legales sobre ella, pero pude ver que Elena no estaba totalmente convencida y seguía apretando mi mano más fuerte de lo usual. El viernes por la tarde, el detective Gutiérrez llamó para decirme que finalmente habían notificado a Carlos con la orden de restricción temporal en su complejo de departamentos esa mañana. Dijo que Carlos había abierto la puerta borracho a las 11 de la mañana y empezó a llorar cuando vio los papeles, pero los tomó sin pelear. El detective me advirtió que la gente a menudo empeoraba después de ser notificada porque ahora era real y oficial y Carlos podría tratar de contactarnos más desesperadamente. Ese fin de semana, Elena se despertó gritando a las 2 de la mañana por primera vez en meses, sollozando que alguien se la estaba llevando y no podía encontrarme. La sostuve mientras temblaba y fuimos a la cocina a hacer chocolate caliente, aunque era mitad de la noche. Se sentó en la barra mientras calentaba la leche y le recordé sobre toda la gente manteniéndonos seguras, incluyendo la policía y los abogados y la escuela. Nos quedamos despiertas viendo caricaturas hasta que se durmió contra mi hombro y la cargué de vuelta a la cama preguntándome cuánto durarían las pesadillas esta vez. El lunes por la mañana, la licenciada Sara llamó para decirme que Carlos había contratado a un abogado llamado licenciado Constantino Pérez, quien se había contactado sobre negociar términos para la orden de restricción. Dijo que el licenciado Constantino quería elaborar un acuerdo donde Carlos pudiera enviar cartas o tener llamadas supervisadas, pero la licenciada Sara le dijo absolutamente no y queríamos la orden completa con máxima protección. El licenciado Constantino aparentemente dijo que su cliente estaba pasando por una crisis de salud mental y necesitaba cierre, pero la licenciada Sara lo cerró diciendo que acechar y agredir no eran síntomas que merecieran simpatía. Tuve que llamar a la trabajadora social de adopción de Elena esa tarde para reportar toda la situación porque era requerido cuando había cualquier problema legal o preocupación de seguridad. La trabajadora social escuchó todo y tomó notas y luego me aseguró que esto no afectaría el estatus de adopción de Elena para nada ya que Carlos no tenía conexión legal con ella. Dijo que documentaría todo en el archivo de Elena y ofreció escribir una carta para la corte apoyando nuestra necesidad de protección si eso ayudaba. El miércoles por la mañana, Ana me llamó al trabajo para decir que Carlos había aparecido en el edificio de su consultorio y estaba parado en la banqueta cuando seguridad le pidió que se fuera. No trató de entrar o violar los requerimientos de distancia de la orden de restricción, pero se quedó ahí mirando el edificio por 20 minutos antes de irse caminando. Ya había llamado a seguridad del edificio para alertarlos y quería que yo supiera de inmediato en caso de que intentara aparecer en otros lugares. Esa tarde mi teléfono empezó a vibrar con mensajes y correos de papás que habían estado en la obra de teatro ofreciéndose a escribir declaraciones de testigos sobre lo que habían visto. Una mamá me envió el video que había tomado donde podías ver claramente a Carlos de rodillas agarrando mi tobillo mientras Elena se paraba entre nosotros viéndose lista para pelear. Otro papá escribió que había escuchado todo lo que Carlos dijo sobre vigilarnos por meses y testificaría sobre eso en corte. Su apoyo ayudó porque los buzones de voz de Carlos me habían estado haciendo dudar de mí misma con toda su plática sobre solo querer disculparse y cómo yo estaba siendo cruel al mantenerlo alejado. Tener a otras personas confirmar que lo que pasó fue aterrador y estuvo mal me hizo sentir menos loca por tener miedo de él. El jueves por la tarde senté a Elena en la mesa de la cocina con un cuaderno y empecé a repasar nuestro plan de seguridad paso a paso. Escribió mi número de teléfono 5 veces hasta que pudo recitarlo de adelante para atrás mientras la cuestionaba sobre qué maestros podía confiar si algo pasaba en la escuela. Practicamos qué haría si Carlos aparecía en el recreo y repitió que correría directo a la oficina sin detenerse a hablar con él. Dibujó un mapa de nuestro edificio de departamentos mostrando todas las
las salidas y marcó qué vecinos podíamos tocar para pedir ayuda. Sus pequeñas manos agarraban el lápiz tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, pero siguió dibujando y etiquetando todo cuidadosamente. A la mañana siguiente, el director Ramón me llamó al trabajo para decir que Carlos estaba sentado en su coche justo pasando la línea de propiedad de la escuela viendo a los niños llegar para entrega. Seguridad se le acercó, pero señaló que técnicamente no estaba en los terrenos de la escuela, así que llamaron a la policía mientras lo vigilaban. Para cuando llegaron los policías, Carlos ya se había ido, pero el director Ramón dijo que había estado ahí por 40 minutos tomando fotos con su teléfono. Salí temprano del trabajo para recoger a Elena y la encontré esperando en la oficina con su mochila ya puesta como si estuviera lista para correr. El detective Gutiérrez me visitó en el departamento esa noche con una carpeta de sugerencias sobre cambiar nuestros patrones diarios, ya que Carlos claramente sabía cuándo salíamos para la escuela y el trabajo. Me mostró diferentes rutas que podía tomar y recomendó salir a diferentes horas cada día, incluso si significaba levantarme más temprano. Empecé a poner mi alarma para horas aleatorias entre las 5 y las 6:30 y tomando 3 caminos diferentes para dejar a Elena en la escuela. Algunas mañanas salíamos 20 minutos temprano y desayunábamos en una fonda, mientras otros días salíamos corriendo al último segundo. Los cambios constantes me agotaban, pero cada vez que pensaba en parar recordaba a Carlos sentado afuera de la escuela con su cámara. Mi hermana envió un cheque por $100 con una nota diciendo que era para lo que necesitáramos de seguridad y que lo sentía por todo. Lo deposité sin llamarla y lo gasté en nuevas cerraduras para cada puerta, más luces con sensor de movimiento para el pasillo y un mejor sistema de cámaras que grababa a la nube. El cerrajero instaló todo en una tarde mientras Elena lo veía trabajar y hacía preguntas sobre cómo las cerraduras no podían forzarse. Su maestra empezó a dejarla entrar por la puerta del estacionamiento del personal en las mañanas para que no tuviera que caminar por la entrada principal donde los papás se reunían. El conserje la abría especialmente para nosotras y la acompañaba a clase mientras yo observaba desde mi coche para asegurarme de que entrara segura. Otros niños preguntaban por qué ella tenía trato especial, pero Elena solo se encogía de hombros y decía que era cosa de adultos de la que no debían preocuparse. El sábado por la noche estaba viendo una película en mi laptop cuando la pantalla de repente cambió para mostrar la cara de Carlos como foto de perfil en mi cuenta de streaming. El nombre del perfil había sido cambiado a "Lo siento, tanto, por favor perdóname", y cuando revisé los otros perfiles todos tenían mensajes como "Te extraño" y "Pertenecemos juntos" como nombres. Mis manos temblaban mientras cambiaba cada contraseña en cada cuenta que tenía y activaba autenticación de 2 factores para todo, aunque significara recibir mensajes constantemente. Pasé toda la noche revisando mi correo para encontrar cualquier cuenta que pudiera haber olvidado y cambiar esas contraseñas también. 3 semanas después, la licenciada Sara llamó para decir que nuestra audiencia de orden de restricción estaba programada para el siguiente martes a las 9 de la mañana. Vino a mi departamento el domingo por la tarde con una carpeta llena de evidencia y pasamos 4 horas repasando todo lo que necesitaba decir en corte. Me hizo practicar describir el incidente de la escuela una y otra vez hasta que pude contarlo sin llorar o enojarme demasiado para hablar claramente. El martes por la mañana me puse mi atuendo más profesional y manejé al juzgado con el estómago revolviéndose tanto que pensé que vomitaría. La sala era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y bancas incómodas que hicieron que me doliera la espalda en minutos. Carlos estaba sentado en una mesa con el licenciado Constantino viéndose como si hubiera perdido 10 kilos desde la obra de teatro y su traje le quedaba flojo en los hombros. Cuando el juez me llamó a testificar, caminé al estrado con piernas que se sentían como gelatina y levanté mi mano derecha para jurar que diría la verdad. La licenciada Sara se paró en su mesa y me guió con preguntas sobre cada cosa que Carlos había hecho, desde aparecer en la obra hasta hackear mis cuentas. Mi voz se quebró cuando describí que agarró mi tobillo, pero seguí repasando la lista de violaciones y amenazas. El juez tomó notas mientras hablaba, y a veces me pedía repetir fechas o aclarar detalles sobre incidentes específicos. Después de 1 hora de testimonio, mi garganta estaba seca y mis manos estaban acalambradas de agarrar el borde del estrado tan fuerte. Mi hermana subió al estrado después y pude ver sus manos temblando mientras describía a Carlos apareciendo borracho en su departamento rogando por información sobre nosotras. Le dijo al juez sobre su alcoholismo empeorando y cómo hablaba por horas sobre recuperar a nuestra familia sin importar lo que costara. Su voz se hizo más fuerte mientras testificaba sobre sentirse culpable por contarle sobre la obra y ver cómo ese error había puesto en peligro. El licenciado Constantino se levantó para su turno y trató de hacer que Carlos sonara como un hombre triste que solo quería disculparse por errores pasados. Habló sobre la depresión y soledad de Carlos, pero el juez lo interrumpió para señalar que los problemas de salud mental no excusaban el acecho y la agresión. El licenciado Constantino lo intentó otra vez diciendo que Carlos nunca quiso hacer daño real, pero el juez sacó las fotos de la mano de Carlos envuelta alrededor de mi tobillo en la escuela. La evidencia estaba ahí en color completo, mostrando a Carlos de rodillas agarrándome mientras mi hija se paraba entre nosotros viéndose aterrada. El juez miró a Carlos y preguntó si tenía algo que decir, pero Carlos solo miró la mesa y negó con la cabeza. Después de 20 minutos de revisar todo, el juez otorgó una orden de restricción de 3 años con provisiones estrictas de que Carlos debía mantenerse a 150 metros de nuestra casa, mi trabajo y la escuela de Elena. También ordenó que Carlos completara consejería de alcoholismo en 60 días y entregara cualquier arma a la policía en 48 horas.
El alguacil abrió la pesada puerta de madera y salí al pasillo agarrando los papeles de la orden de restricción tan fuerte que se arrugaron en mis manos mientras la licenciada Sara empacaba su portafolio y me decía que esto era una victoria sólida que nos mantendría seguras por 3 años. Mis piernas se sentían temblorosas bajando los escalones del juzgado, pero el aire fresco golpeó mi cara y por primera vez en semanas pude respirar sin esa sensación apretada en mi pecho. Elena estaba esperando en su programa después de la escuela y cuando la recogí le mostré el sello oficial de la corte en los papeles y expliqué que Carlos tenía que mantenerse alejado o la policía lo arrestaría inmediatamente. Esa noche ordenamos 2 pizzas grandes con queso extra y pusimos su película favorita sobre la niña que salva a su pueblo mientras construimos un fuerte de cobijas en la sala y comimos directo de las cajas. Se durmió a mitad de la película con su cabeza en mi hombro y salsa de pizza en su pijama y la cargué a la cama sintiendo que tal vez podríamos finalmente tener noches normales otra vez sin revisar las cerraduras cada 5 minutos. 3 días después estaba lavando platos cuando un movimiento afuera captó mi atención y ahí estaba el coche de Carlos avanzando por nuestra calle a tal vez 8 kilómetros por hora con él mirando directo a las ventanas de nuestro departamento. Agarré mi teléfono y grabé a través de la ventana de la cocina obteniendo video claro de su placa y su cara volteada hacia nuestro edificio mientras pasaba 2 veces más antes de finalmente irse. El sello de tiempo en el video mostraba las 7:43 p.m. e inmediatamente llamé al 911 para reportar la violación mientras sacaba el otro video de la cámara del timbre que mostraba el mismo coche pasando desde un ángulo diferente. La operadora dijo que las unidades ya estaban buscando a Carlos por la orden de restricción en el sistema, y en 2 horas el detective Gutiérrez llamó para decir que lo habían arrestado en su departamento donde estaba borracho y llorando sobre solo querer ver si estábamos bien. Carlos pasó esa noche en la cárcel, y Gutiérrez explicó que violar una orden de restricción era arresto automático sin advertencias o segundas oportunidades, y el juez probablemente agregaría tiempo de cárcel por romper la orden tan rápido. Este fin de semana Elena y yo fuimos al parque por primera vez sin que yo constantemente escaneara el estacionamiento y ella en realidad jugó en los columpios mientras yo me senté en una banca leyendo un libro en lugar de vigilar a cada persona que pasaba. Compramos helado del carrito y alimentamos patos en el estanque y nadie nos siguió a casa o dejó mensajes raros o me hizo sentir que necesitaba mirar sobre mi hombro cada 30 segundos. El lunes por la mañana la licenciada Sara llamó para explicar que la violación de Carlos en realidad ayudó a nuestro caso porque probó que no podía seguir órdenes de la corte y el fiscal estaba presionando por la sentencia máxima de 6 meses más consejería obligatoria y tratamiento de alcoholismo. Dijo que el juez no estaba contento de que Carlos violara la orden en 72 horas y probablemente le daría tiempo de cárcel real para protegernos y enseñarle que las órdenes de restricción tenían dientes. Ana nos hizo entrar para una sesión especial de terapia de arte donde Elena pintó cuadros mientras hablaba sobre sentirse más segura ahora que Carlos estaba encerrado y no podía sorprendernos más. La imagen que dibujó tenía menos paredes negras y más flores coloridas, y cuando Ana le pidió dibujar a nuestra familia, nos puso en una casa con ventanas grandes en lugar de la fortaleza que había estado dibujando por semanas. Mi hermana mandó mensaje preguntando si podíamos vernos en una cafetería para hablar sobre todo lo que pasó y cuánto lo sentía por contarle a Carlos sobre la obra sin pensar en nuestra seguridad. Acepté verla una vez al mes con reglas claras sobre nunca compartir información sobre nuestro horario o ubicación con nadie y prometió respetar cada límite que pusiera. 2 semanas después de su arresto, Carlos estaba parado con ropa naranja de cárcel mientras el juez lo sentenció a 90 días en la cárcel del condado más 2 años de libertad condicional con consejería de alcoholismo requerida y terapia de comportamiento de acecho. El juez dijo que violar la orden de restricción mostró completo desprecio por la corte y nuestra seguridad, así que Carlos necesitaba consecuencias reales para entender que esto no era un juego o negociación. El abogado de Carlos trató de argumentar por tiempo cumplido, pero el juez lo cortó diciendo que 3 días en la cárcel no eran suficientes por aterrorizar a una niña y su madre después de ser explícitamente ordenado a mantenerse alejado. Cuando sacaron a Carlos esposado, se veía más pequeño de alguna manera y me di cuenta de que ya no le tenía miedo porque el sistema finalmente nos estaba protegiendo en lugar de solo documentar su comportamiento. El director Ramón Camacho llamó para decir que la escuela estaba teniendo una asamblea especial sobre seguridad personal y reconocer situaciones inseguras inspirada por nuestra experiencia, aunque no nos mencionarían específicamente. Elena se sintió orgullosa de que otros niños pudieran aprender a hablar si alguien los hacía sentir incómodos y preguntó si podía ayudar a hacer carteles sobre confiar en tus instintos cuando algo se sentía mal. La consejera dijo que Elena estaba mostrando resiliencia increíble al querer ayudar a otros, y esta era una forma saludable de procesar su experiencia en algo positivo. 3 meses se sintieron como tiempo suficiente para en realidad relajarme y dejar de brincar cada vez que una puerta de coche se cerraba o alguien tocaba nuestra puerta sin llamar primero. El consultorio de mi terapeuta tenía esas sillas cafés feas que hacían ruidos raros cuando te movías, pero me sentaba ahí cada martes por la mañana tratando de averiguar por qué todavía revisaba cerraduras 5 veces incluso con Carlos. Tras las rejas, me hizo escribir cada vez que me sentía asustada durante la semana y la lista cubrió 3 páginas hasta que señaló que la mitad de ellas eran solo sonidos normales que cualquier casa hace en la noche.
Trabajamos en ejercicios de respiración que se sintieron tontos al principio, pero en realidad ayudaron cuando me cachaba mirando la cámara del timbre por 20 minutos seguidos. Elena llegó de la escuela una tarde y preguntó si podíamos hacer una fiesta para su obra, ya que la celebración real se arruinó por Carlos apareciendo. Llamé a 3 mamás de sus amigas y organicé una reunión pequeña en nuestro departamento con un pastel con forma de máscaras de teatro y todos usando piezas de vestuario de sus cajas de disfraces. Hizo su monólogo grande otra vez en nuestra sala mientras sus amigas aplaudían y tiraban confeti que estaríamos encontrando por semanas. El fiscal llamó para decirme que Carlos estaba siendo liberado después de sus 90 días, pero yendo directo a un centro de tratamiento por 6 meses como parte de su acuerdo de libertad condicional. La licenciada Sara dijo que monitorizaría todo a través del sistema de cortes y se aseguraría de que se mantuviera cumpliendo con todos los requisitos, incluyendo la orden de no contacto. El detective Gutiérrez pasó para oficialmente cerrar nuestro archivo de caso activo, pero dejó su número directo y prometió que responderían rápido si Carlos intentaba algo. Dijo que la mayoría de acosadores se rendían después de tiempo de cárcel real, pero que nos mantuviéramos cuidadosas de todos modos, ya que Carlos había mostrado comportamiento tan obsesivo antes. Noté que Elena dejó de mantener su mochila junto a su cama y en realidad la desempacó completamente por primera vez desde que empezó todo el problema. Incluso preguntó si podíamos pintar su cuarto de un color nuevo para el verano, lo que significaba que estaba pensando en el futuro en lugar de estar lista para correr. Mi hermana empezó a recoger despensa para nosotras cada domingo y dejar a Elena en clase de danza los miércoles sin que yo tuviera que pedir. Nunca presionó por más de lo que ofrecí y siempre mandaba mensaje antes de venir en lugar de solo aparecer como solía. Un sobregrueso llegó del centro de tratamiento de Carlos con el membrete de su terapeuta, pero ni siquiera lo abrí antes de archivarlo en la carpeta con todos los otros documentos legales. La licenciada Sara dijo que no tenía obligación de leer nada de su equipo de tratamiento y mantener cero contacto era la opción más saludable. La escuela tuvo su ceremonia de premios de fin de año en el mismo auditorio donde Carlos me había agarrado, pero esta vez vi a Elena caminar por ese escenario para recibir su premio de logro de arte sin escanear por amenazas. Levantó su certificado y sonrió tan grande mientras tomaba fotos desde el mismo lugar donde todo se volvió loco meses atrás. Una mañana me di cuenta de que habían pasado 2 semanas completas sin revisar la cámara del timbre lo primero al despertar. Las cosas de seguridad todavía estaban ahí, pero se sentía como usar cinturón de seguridad en lugar de armadura ahora. Elena me encontró organizando sus papeles de la escuela y preguntó la pregunta que había estado temiendo desde que Carlos apareció en su obra. ¿Ese hombre alguna vez va a ser mi papá?, preguntó mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Me senté junto a ella y le dije que no. Ella ya tenía toda la familia que necesitaba aquí conmigo. Asintió y regresó a su dibujo, agregando flores alrededor de los bordes. ¡Qué bueno! Me gusta mejor con solo nosotras, dijo sin levantar la vista. Mi pecho se apretó, pero de una buena manera esta vez. Pasaron 6 meses y nos encontré un lugar nuevo al otro lado de la ciudad con mejores escuelas y un pequeño patio donde Elena podía pintar afuera. El camión de mudanza llegó un sábado por la mañana y mi hermana apareció con café y donas aunque no le había pedido que viniera. Agarró cajas sin decir mucho, y cuando el cabello de Elena seguía cayéndole en la cara mientras cargaba sus materiales de arte, mi hermana sacó una liga y preguntó si podía ayudar. Elena se quedó quieta mientras mi hermana le trenzaba el cabello de la misma manera que solía trenzar el mío cuando éramos niñas y las observé desde la puerta fingiendo revisar mi teléfono. Desempacamos todo ese fin de semana y Elena escogió la recámara con la ventana hacia el patio trasero donde podía ver pájaros mientras dibujaba. El detective Gutiérrez llamó el martes por la tarde mientras colgaba cuadros para decirme que Carlos terminó su programa de tratamiento de 6 meses sin incidentes o intentos de contactarnos. Dijo que la corte seguiría monitoreando, pero Carlos parecía finalmente entender los límites y estaba viviendo con sus papás en otro estado ahora. Le agradecí y archivé el papeleo con todas las otras cosas legales que esperaba nunca mirar otra vez. Elena pasó las siguientes semanas plantando flores en nuestro nuevo jardín, ensuciándose las uñas y manchando sus jeans de pintura mientras creaba lo que llamaba nuestra esquina arcoíris. Colgó campanitas de viento de la cerca y pintó piedras con palabras inspiracionales que encontró en línea, convirtiendo nuestro pequeño patio en algo que se sentía completamente nuestro. La trabajadora social de adopción vino para su visita final en julio y se sentó en nuestra mesa de cocina viendo a Elena mostrar sus pinturas más recientes mientras hacía limonada. Escribió en su reporte que habíamos manejado la crisis mejor que la mayoría de las familias y nuestro vínculo era más fuerte porque nos habíamos protegido mutuamente. Después de que se fue, Elena preguntó si eso significaba no más visitas de seguimiento y cuando dije que sí, hizo un bailecito de victoria alrededor de la sala. Su nueva escuela tuvo audiciones para su show de talentos de otoño y practicó su canción cada noche después de la cena, usando el cepillo como micrófono mientras yo me sentaba en el sofá siendo su audiencia. La noche del show me senté en la tercera fila viéndola caminar a ese escenario con confianza total, sin miedo en sus ojos, solo pura emoción sobre presentarse.
Le atinó a cada nota y cuando hizo su reverencia, aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos y ni una vez miré sobre mi hombro o revisé las salidas. Pasó un año completo y de repente estábamos discutiendo sobre si tenía que comer verduras antes del postre y por qué la tarea tenía que venir antes de la tele. El nombre de Carlos dejó de salir en terapia y luego dejamos de necesitar terapia del todo porque nuestros problemas eran cosas normales de niña ahora. Los sábados por la mañana se volvieron nuestro tiempo sagrado otra vez con Elena aprendiendo a voltear hot cakes sin tirarlos mientras me contaba sobre su semana en la escuela. Se había puesto más alta y su cabello estaba más largo y había dejado de mantener esa mochila junto a su cama meses atrás. Este sábado en particular estaba mezclando chispas de chocolate en la masa, aunque dije que simple era más saludable y me miró con esos ojos que ya no tenían miedo. Mamá, ¿puede venir Sara después de clase de danza hoy? Preguntó mientras echaba demasiada miel de maple en su torre y dije que sí porque eso es lo que las familias normales hacen. Tienen amigas que vienen y hacen desorden y viven sus vidas sin mirar hacia atrás. Así es como se desarrolló para mí. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Dejen un comentario y hablemos de esto.